para allá. Ahora sí. El primer semestre, jóvenes, sí. El primer semestre estuvimos viendo el tema de los planos, pero de una manera un poco más por encima, ¿ya? Porque estuvimos viendo cómo era el tema del formato, cuál era el contenido, los tipos de líneas que se utilizaban, etcétera, así como muy por encima. Ahora vamos a meternos dentro de los planos, como que nos vamos a tirar un piquero en los planos y vamos a conocer un poco más en detalle. Así que espero que estén ahí con el cuadernito, porque es súper importante, chiquillos, que tomen apuntes de esto. Apuntes importantes, no es necesario que anoten todo. Recuerden que yo siempre les paso el PPT para que ustedes después puedan escribir las cosas que de repente les quedaron en el tintero y no alcanzaron a escribir. Pero aún así hay cosas importantes que ustedes van a escuchar que no van a estar escritas en el PPT, y esas cositas son justamente las importantes que ustedes tienen que anotar. Obviamente para no cargar tanto el PPT con tanta palabrería y que no se vea así como tan fome, por eso no agrego tantos conceptos en el PPT, y yo se los explico. Entonces justamente eso ustedes tienen que escribirlo y llevarlo a sus apuntes, que eso es súper importante, que son las cosas como que más quedan. Así que eso. Comenzamos, chiquillos, estamos a 4 de agosto, miércoles 4 de agosto, ya pasamos el mes de julio, hay tantos memes de julio, pero ya pasó al final. Sí. Así que comenzamos, chiquillos, de lleno con este segundo semestre. El objetivo de la clase de hoy día, mis queridos y mis queridas, es comenzar con la unidad número 3, que se llama Planos de Arquitectura. En esta unidad, prácticamente va a ser todo el mes de agosto, vamos a conocer el contenido que tienen los planos de arquitectura. Ya vamos a conocer todo lo que tienen, la simbología, vamos a conocer las líneas que se utilizan, para qué se utilizan los planos de arquitectura, qué tipo de plano de arquitectura encontramos, etcétera. Vamos a centrarnos exclusivamente en los planos de arquitectura. De hecho, se los adelanto, la guía número 5, que yo ya la tengo preparada, se va a tratar exclusivamente de simbología de planos de arquitectura. Así que ahí al final de la clase vamos a hacer una pequeña actividad para que ustedes estén atentos, puedan participar, y justamente esa actividad va a tener ahí como premio, por así decirlo, unas décimas justamente para la guía número 5 que se emite en algunas semanas más. Así que atentos, chiquillos, atentos, atentos, atentos. Ahí está Damar, acaba de entrar a la clase, bienvenida. También Rafaela. Rafaela también. Bienvenida, chiquillas. Un abrazo para ustedes. Y también el día de hoy vamos a conocer las vistas de un plano de arquitectura. ¿Qué tipo de vista encontramos en un plano de arquitectura? ¿Cómo se representan los elementos, las casas, los edificios en un plano de arquitectura? Ya vamos a conocerlo. Así que eso, espero que hayan anotado bien el objetivo de la clase, porque ya comenzamos. Unidad número 3. Planos de arquitectura o planos de planta de arquitectura, que también se les llama. ¿Qué tipo de vistas, chiquillos, tenemos en un plano de construcción? No quiero ir bien al hueso con esto, no quiero ir así como tanto con rodeos, porque ya fuimos bien en el rodeo en el primer semestre, ahora quiero ir directamente al asunto, que es lo que nos compete. ¿Qué tipo de vistas, chiquillos, tenemos en un plano de construcción? Tenemos principalmente 4. ¿Cuáles son estas? Número 1, planos de planta, que es el plano que ustedes más conocen y que yo les he presentado durante casi todo el primer semestre, que es la típica vista desde arriba. De hecho, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, les voy a explicar de una manera un poco más detallada, pero se lo estoy nombrando por mientras. Plano de planta, que es la vista desde arriba, que es una vista que está seccionada de manera horizontal, que me permite ver el interior de la vivienda, pero desde arriba. También tenemos la vista de elevación, que es una vista que es frontal, como también puede ser lateral o posterior, que me representa en este caso estas diferentes vistas, estas 4 vistas de un elemento. Puede ser, por ejemplo, una casa, un edificio, un objeto, etc. Lo que ustedes se imaginen, la elevación te va a mostrar siempre o la vista frontal, o la vista lateral izquierda, o la vista lateral derecha, o la vista posterior. La vista desde arriba, lógicamente, como vimos, es la vista de planta, así que no entra como elevación. Luego tenemos la vista de corte, que es la que para algunos como que les da un poquito más de complejidad a entender. Pero ya vamos a ver otro ejemplo para que ustedes queden un poquito más claro. El corte, chiquillos, es una vista vertical, o sea, vista como de frente, para que ustedes lo entiendan, en donde se secciona la casa
prácticamente como si hubiera pasado una cuchilla por toda la casa y terminamos viendo el interior de ella. No es una elevación. ¿Por qué? Porque la elevación muestra por fuera el objeto. En cambio, una vista de corte muestra el interior de la casa. No sé, pues, por ejemplo, las mesas, las sillas, las personas, las escaleras que están por dentro, todo, absolutamente todo. Y desde techumbre hasta, inclusive hasta el piso, hasta las fundaciones. Entonces es un corte prácticamente completo que se le hace a la vivienda y me permite ver el objeto. Es como que, no sé si ustedes me están viendo en pantalla, pero imagínense que esto es la casa y de repente, ¡pum!, se abre y comenzamos a ver el interior. Eso es una vista de corte, permite ver todo lo que está dentro del, del objeto, en este caso de la casa, de la vivienda. ¿Eso le Es puedo una hacer un vista. alcance cortito? Sí, pero sí, profesora. Mire, cuando yo era jovencita tenía un problema con lo vertical y lo horizontal. Chiquillo, vertical, horizontal, ¿ya? Para que ustedes tengan horizontal, vertical. Entonces, para que ustedes sepan a qué nos referimos cuando se habla vista vertical. A muchas personas les pasa, ¿no? Yo tengo problemas con la izquierda y la derecha y también con lo horizontal y lo vertical a veces. Entonces, porque a veces nosotros estamos hablando y se nos confunden algunas cosas. Eso era. Gracias, profesora, por el alcance. Sí, es verdad. Hay veces que, de hecho, a mí también en un principio, cuando estaba estudiando como usted, no entendía bien el concepto de vertical y horizontal. Así que gracias, profesora, porque es súper importante poder recordar esos conceptos. Le estoy escribiendo a Benjamín, que me dice que no va a poder conectarse porque está con la vacuna. Después se pone Ah, al ya, día. pero lo dejamos presente entonces porque está atento. Sí, lo dejamos presente. Y por último, chiquillos, ¿qué vista tenemos? Tenemos la vista, o sea, no sé si categorizarlo como una vista, ¿ya? Porque es curioso el tema de los detalles. Recuerden que hubo una guía de trabajo, que fue la guía de trabajo número 4, si mal no recuerdo, que hablaba justamente de los planos de detalle, cuál era el contenido que tenía a grandes rasgos, de qué se trataba el plano de detalle. Pero el plano de detalle utiliza justamente estas vistas que ya les acabo de decir, la vista de planta, la vista de elevación, la vista de corte, e inclusive una vista que vamos a conocer el día de hoy, que es la proyección isométrica. Vamos a conocer qué es la proyección isométrica, qué significa esto, y cómo se representan los elementos a través de esta proyección, o cómo también se puede hacer de una manera plana. ¿Ya? Pero el detalle, recuerden que es un plano que me permite poder conocer de una manera más certera ciertos detalles, como que hace un acercamiento del objeto. Imagínense, por ejemplo, no sé, pues esta cantimplora que tengo acá, que es la que utilizo para tomar agüita, y de repente tenemos el dibujo ahí, la tenemos, estamos viendo el dibujo del plano, y de repente hay otro plano, pero más cerca, en donde me especifica, por ejemplo, la boquilla, me especifica cómo se abre el pituto, este que se abre para arriba para tomar agua, etc. Me entrega las medidas exactas, cosa que de manera más lejana, como lo hace un plano de elevación, por ejemplo, no me lo permitiría. Entonces el plano de detalle permite justamente conocer esos detalles que de una manera lejana no se podría. Y justamente para este tipo de planos se utilizan las diferentes vistas que le acabo de nombrar, inclusive la que vamos a ver el día de hoy, que es la proyección isométrica. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta con estas vistas? Porque ahora vamos a comenzar a ver un ejemplo de cada una de ellas. Pero a priori, ¿alguna duda, alguna consulta? No, dice Daniel. No, Ok, ninguna. perfecto. Chiquillos, cualquier duda, cualquier consulta, alguna inquietud que les pase por la mente, ustedes la hacen solamente, no hay ningún problema. Yo no me voy a enojar y tampoco nos vamos a reír porque no hay preguntas tontas. Todo lo contrario. Toda pregunta es importante, porque quizás su pregunta va a ser la pregunta de su compañero y va a ser solventada justamente eso. ¿Cómo está, profe? Pregunta Juan. Bien, chiquillos, bien, aquí estamos. Con frío, pero bien aquí. Dándolo Bien todo. Bien, también. chiquillos, avanzamos. Avanzamos, chiquillos. La vista de planta, una vista que ustedes ya conocen. Ahí aparece un ejemplo en pantalla de una vivienda que se ve desde arriba. Aquí como concepto se lo voy a explicar un poco. La vista de planta, chiquillos, es una vista superior, como lo vimos en el concepto, la vista superior de un objeto o un elemento o una vivienda en este caso. En el caso de los planos que son constructivos, como el que están viendo en pantalla, el plano de planta, chiquillos, viene a ser como una especie de plano de corte, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, si yo viera desde arriba de la vivienda, estaría viendo el techo.
no estaría viendo el interior de la casa. Pero en este caso prácticamente se corta la casa por la mitad. ¿A qué altura? Recuerden que todo esto es normalizado, chiquillos. Recuerden que en este caso la altura de corte que se le hace para yo poder ver el interior de la vivienda desde arriba, en este caso es o no supera el 1,4 metros o el 1,5 metros de altura. ¿Por qué? Porque lógicamente a esa altura estamos cortando todo lo que son las ventanas, las puertas y podemos conocer también su ubicación. Si por ejemplo ustedes hicieran el corte más arriba, no sé, pues imagínense a 2,10 metros. A 2,10 metros yo estaría cortando solamente, si ustedes tienen una ventana o una puerta donde están ubicados en su habitación, y ustedes miden, por ejemplo, de piso a la parte más alta de la ventana o de la puerta, si está normalizada la casa, no va a superar los 2 metros. Y si ustedes lo hacen desde los 2,10 metros, por ejemplo, el corte, no van a ver nada de eso, simplemente van a ver puros muros, porque no va a estar cortando ni las ventanas ni las puertas. Por eso mismo, una medida que es normalizada, que es un poquito más bajo, que es 1,40 o 1,50 metros de altura, la casa se parte por la mitad completamente y podemos permitirnos ver justamente las puertas y las ventanas, porque a esa altura más o menos están como a medio de la puerta y la ventana el corte. Lo mismo también con las mesas, con los artefactos, etcétera. Como ustedes están viendo en pantalla. Si se hiciera el corte más arriba, por ejemplo, aquí ya no veríamos la ventana, no veríamos las puertas, simplemente veríamos un pedazo de tabique, que es justamente el dintel de la puerta, o en este caso el dintel de la ventana, la parte de arriba de la ventana. No estaríamos viendo nada absolutamente de esto. Entonces, por eso se utiliza 1,4 o 1,5 metros de altura. ¿A qué me refiero con esto, chiquillos, del corte? Aquí hay un pequeño ejemplo de qué es lo que me refiero cuando hablamos del corte. Fíjense, tenemos, ahí aparece al borde, en esta línea verde, aparece la cota, que dice 1,40 metros. La línea roja es la que simboliza el corte. Si ustedes se fijan, esta línea está cortando justamente la casa completa, pasa por la puerta y pasa por la ventana. Si esta línea, no sé si se está viendo el cursor, pero si esta línea pasara por arriba, estaría cortando solamente la parte de arriba de la casa. Estaríamos viendo el interior de estas paredes, pero no estaríamos viendo el medio de la ventana ni de la puerta. Y es justamente esta altura que me permite poder conocer a priori estos elementos que son súper importantes que tienen que estar reflejados en el plano. Es justamente aquí otro ejemplo, un poco en un formato más 3D, que también se representa un poco el ejemplo que le estoy diciendo, cómo se representa un plano de planta. En este caso lo estamos viendo en 3D, no es como que se dibuje así, así no se dibuja, pero más que nada para que entiendan el concepto del corte que se hace de manera horizontal en la vivienda para yo poder conocer desde arriba todos los elementos que están en la vivienda. Entonces, gracias a esta sección, chiquillos, gracias a este corte, podemos ver las casas de esta manera, como aparece en pantalla. Podemos conocer el interior, la ubicación de los artefactos, la ubicación de los muebles, en este caso una casa bastante sencilla, que no tiene ni baño ni cocina, no tiene nada, es simplemente una habitación, piensen, no sé, porque es como un comedor. Y ahí simplemente hay una puerta, una ventana de algunos muebles, por ejemplo. Pero gracias a esta sección que se le hace a la casa, chiquillos, podemos ver la vivienda así y no la terminamos viendo así, por ejemplo. No terminamos viendo la techumbre. Entonces, es necesaria justamente esa sección que se le hace a la vivienda. Hay planos también que son de planta, pero que son de techumbre, así como ustedes lo están viendo, en donde se explica, por ejemplo, la dirección por donde cae el agua, las canaletas de agua lluvia, nos detalla también el material que tiene la techumbre. Aquí estamos viendo desde arriba, imagínense, hay una techumbre de planchas de zinc, por ejemplo, que se conoce, o zinc alum. Exactamente lo mismo acá. Estas líneas son las ondulaciones, este es el caballete, que es la parte de arriba, la parte más de arriba de la cumbrera que se le llama, etcétera. No sé si se entiende, chiquillos, el concepto del plano de planta y por qué se le hace el corte al medio para poder conocer el interior. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Necesitan que lo repita? Si se entiende, dice Axel y Juan. El resto, chiquillos, ¿se entiende? ¿Queda claro o más o menos? El resto, chiquillos, ¿se entiende? ¿Sí o no? Pues si no, profe, no entendí muy bien. Lo puedo volver a explicar, no hay ningún problema.
Sí, ¿Está claro, chiquillos, es profesor? importante que ustedes, cuando no comprenden alguna cosita, le digan al profesor, stop, porque el profesor si no lo da por entendido, sigue pasando la materia y a ustedes se les siguen acumulando las dudas, porque muchas veces para entender el 1, o sea, para entender el 2, usted tiene que aprender el 1, ¿entienden? Entonces, cualquier duda, al tiro nomás, chiquillo. Bien, bien, chiquillos. Así, si tienen dudas, consultas, ustedes me interrumpen lo más, chiquillos. Ustedes me dicen, profesor, o pueden levantar la manito también, porque estoy viendo aquí quiénes los que están participando. Si usted levanta la manito, porque tiene una opción de levantar la manito, usted la levanta y yo le doy la palabra. Si no, me interrumpen, no hay ningún problema. Dice, profesor, tengo una duda. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque yo le voy a responder, chicos, no hay ningún problema. Ahí está Sorangi saludando. Ahí para que la ponga presente, profesora, por favor. Bienvenida, Sí, Sorangi. sí. Un abrazo fuerte para Bienvenida. ti. Mira qué bien Súper, súper. que no teníamos a esta chiquilla. Bienvenida, Sorangi. Súper duper, querida. Ya, chiquillos, pasamos entonces a lo que es el plano de elevación. El plano de elevación, jóvenes, como les dije, es bastante más sencillo. De hecho, es como el plano más sencillo de entender. ¿Por qué? Porque así como ustedes están viendo en el ejemplo, el plano de elevación permite poder conocer desde afuera el objeto en cuestión, pero de manera frontal, de manera lateral, de manera posterior y de manera lateral izquierda. Ya permite conocer cada una de las caras, en este caso, de una manera horizontal, de todas las caras de la vivienda o del objeto. Recuerden que los planos no solamente son de construcción, hay planos que sirven, por ejemplo, para un lápiz, para una taza, para un objeto electrónico, para piezas pequeñas de electrónica, piezas pequeñas de maquinarias, etc. Entonces, justamente este tipo de plano me permite conocer esas caras que de una u otra manera, así como de frente, como ustedes lo están viendo en el ejemplo, no se podría. De hecho aquí ustedes están viendo cómo se representa el tema de la elevación en una vivienda. Aquí está en un formato en 3D, entre comillas, pero aquí se ve cómo se ve desde frente. Y aquí termina el ejemplo. Es esto mismo que se está tomando. La proyección que se está tomando es esta y termina viéndose así. Y justamente es así como se terminan viendo también el resto de las caras, como muy de frente, así como muy plano se ve. Pero es justamente esa como planimetría que me permite conocer los detalles de alturas, por ejemplo, la altura del piso hasta las ventanas, de las ventanas hasta la parte más arriba donde termina, la altura de la techumbre, la altura completa de la casa, etc. Para eso me permite los planos de elevación. Eso es lo que me permite conocer estos detalles que de una manera desde arriba no se podría. Algunos de ustedes en la guía de trabajo me hizo una pregunta súper clave e importante. Les pregunté que si desde un plano de planta se podrían tener las alturas de las paredes. Muchos me respondieron que sí, y me dijeron, sí, profe, yo creo que sí, porque todos los planos tienen todas las medidas. Otros me dijeron, no, profe, no se puede porque solamente me muestra las distancias del largo y del ancho de la habitación. Y esa es la respuesta correcta, justamente. ¿Por qué? Porque para conocer la altura, chiquillos, de las paredes, en este caso el plano no me lo podría dar, porque recuerden que los planos tienen que ser bien específicos, no tienen que ser así como que no hagan dudar, oye, ¿qué significa esto, que aquí, que allá? No, tienen que ser súper claros. Si para ese fin, por ejemplo, para poder conocer la altura de las paredes, existen los planos de elevación, porque justamente es este plano que me permite poder conocer las alturas de diferentes elementos. Un plano de elevación, por ejemplo, también puede ser un poco más cerca, un poco más lejos, puede ser, no sé, un plano de elevación de un objeto o de un detalle también. Y me permite poder conocer estos detalles un poco más específicos, como puede ser las alturas de los muros. De eso se trata, chiquillos. ¿Alguna consulta? ¿Queda claro el tema de los planos de elevación? Muy claro. Chiquillos, yo mediante, cuando volvamos a la presencialidad, ustedes van a dibujar estos planos, ¿ya? Y los van a dibujar a mano. No hay mejor manera que aprender que haciendo, de manera kinestésica. Y ustedes van a dibujar estos planos. Y ahí yo voy a saber verdaderamente si aprendieron el concepto de estos planos.
Así que ustedes lo van a hacer. Espero que nos podamos juntar. Si no, el próximo año igual vamos a repasar un poco en el módulo de emprendimiento. Vamos a ver un pequeño repaso de este módulo y también vamos a ver si podemos dibujar un plano sencillo, pero que les permita también poder recuperar todo ese conocimiento, recopilarlo. El resto, chiquillos, ¿lo entiende? ¿Lo comprende? El tema de los planos de elevación, la vista frontal, elevación lateral, es como el más sencillo de poder entender, a diferencia del plano de planta y el plano de corte, que es el que vamos a ver ahora. Dudas, consultas, chiquillos, los leo, lo estoy leyendo en el chat. Por último, digan, profe, quedó claro. Perfecto. Está claro. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué Listo, más, profe, ya lo sé, está claro, dicen los chiquillos, dicen Juan y Axel. Sí, lo estoy leyendo a ellos. Falta el resto, chiquillos, que me confirme si está claro, si no... Rafaela dice, ninguna, profe, está claro. Ya. Eso me importa, chiquillos, me interesa que quede claro. Aquí yo no estoy simplemente para entregar información y el que agarra, agarra y el que no, no. Estoy acá para que ustedes aprendan. Si aprenden, cumplí junto con la profesora Damar dice, nuestra está claro. súper duper. Eso, bien, chiquillos. No es tan difícil poner en el chat que está claro que entendieron o que no entendieron. Así que bien. Ya, chiquillos, pasamos al tema del plano de corte. Como les dije, y aquí ustedes están viendo dos ejemplos. Arriba, en la parte superior, están viendo el ejemplo de manera 3D, cómo se hace el plano de corte. Lógicamente la casa no es así. Se hizo un corte que es vertical por toda la parte de la casa. ¿Cierto? Estamos conociendo el interior de la vivienda. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la escalera, estamos viendo la cama, estamos viendo un escritorio, etcétera, las ventanas interiores, etcétera. ¿Y cómo se representa en el dibujo? Como aparece acá abajo, de una manera también así como bien frontal. Pero justamente es estos detalles, esta vista, a la que se le llama plano de corte. Me permite conocer todos los detalles del interior de la vivienda. De otra manera, yo no podría conocer este detalle. Por ejemplo, en un plano de elevación, yo no puedo conocer estos detalles, porque estoy viendo desde afuera. Pero en este caso, el plano de corte me permite poder conocer lo que hay por dentro. Hay detalles que desde afuera no podría notar si no tengo el plano de corte. Por ejemplo, la altura de los peldaños de la escalera. En un plano de elevación no puedo conocer eso. Tendría que estar mirando por entre medio de las ventanas. Pero en un plano de corte me permite justamente conocer estos detalles de altura de los peldaños, la huella, la contrahuella, me permite poder conocer la altura de la baranda, sus especificaciones, la altura de este entrepiso que hay, justamente la altura, por ejemplo, de los muros, de las paredes, etcétera. Dependiendo de de cada plano de corte, me permite poder conocer detalles distintos del interior de la vivienda. Entonces, justamente para este tipo de efectos, para poder conocer estas alturas, para poder conocer distancias, etcétera, existen los planos de corte. Entonces, en este sentido, muchas viviendas, por ejemplo, tienen varios planos de corte. Dependiendo de la complejidad de la vivienda, para poder conocer todos estos detalles, una vivienda puede tener 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 planos de corte, donde de una vista desde afuera no podría conocer. Entonces, para eso es necesario los planos de corte. Aquí dice, el plano de corte es una sección vertical de una vivienda que permite poder conocer su interior junto con sus medidas y elementos constructivos. Aquí hay un pequeño ejemplo en formato tridimensional de cómo se realiza un plano de corte. Aquí ustedes están viendo una casa completa, en una vista un poco en 3D. Podríamos decir que es una pequeña elevación, un poco ahí inclinada, pero digamos que es una elevación. La línea que ustedes están viendo arriba, jóvenes, esta línea rojita que aparece por todo arriba, con unas flechitas, fíjense que hay unas flechitas que son moradas, si no la ven se acercan un poquito, si no lo puedo acercar un poquito más. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Esta línea, esta flecha que aparece acá junto con la letra A, con esta línea rojita que aparece aquí por toda la parte de arriba, es la línea que aparece en el plano de planta, chiquillos. Es a través del plano de planta que se representa la ubicación de estos cortes y se representa con estos elementos, con la flechita, con la línea y con la letra. Así es como se representa en un plano de planta, porque yo en el plano de planta puedo conocer en dónde se hace la vista de corte.
en dónde se está ubicada. Lógicamente, eso me lleva a otro plano, que es el plano de corte, que es el que aparece ahora en pantalla. En este caso lo estamos viendo de una manera tridimensional, pero aquí nos muestra este ejemplo claramente cómo el plano de corte me permite conocer el interior de la vivienda. Aquí ustedes están viendo cómo el plano de corte hizo un corte tanto en el piso como también en la techumbre. Estamos conociendo todo el interior, que de otra manera, por ejemplo, en un plano de elevación, no podría conocer. Yo no podría conocer desde afuera, por ejemplo, los detalles de la cercha, de las puertas interiores, de la escalera, no podría conocer nada de eso. En cambio, el plano de corte me permite conocer ese detalle interior, que en este caso se representa a través del plano de planta con esta simbología que ustedes están viendo en pantalla en la parte superior. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Aquí tenemos un ejemplo ya de una manera en planimetría, en un plano de corte. Este es un plano de corte como tal, así como ustedes lo verían en un plano. Como ven, estamos viendo el interior, estamos viendo desde las fundaciones, estos rectángulos que aparecen abajo son las fundaciones de la vivienda, y vemos también cómo se corta hasta la techumbre, y vemos al interior. Por ejemplo, aquí aparece con nombre, dice, este es el comedor, esta es la puerta de la cocina, este es el baño número 1, estamos viendo ahí los artefactos, etc. Aquí vemos el dormitorio número 2, aquí vemos el televisor, el mueble del televisor, tenemos el closet, tenemos la cama, también tenemos el segundo piso con un baño número 2 y el dormitorio que es muy similar al dormitorio de abajo. Aquí hay una persona también para poder representar un poco la altura de los elementos. Tenemos la techumbre y tenemos estas líneas que son las líneas de eje, que por eso se representa con un 1, en este caso con un 3 y con un 4. Aquí también tenemos al costado las líneas de niveles. En este caso aparece, nos acercamos un poquito más porque imagino que no se ve muy bien. Aquí dice NPT, que quiere decir nivel piso terminado. Esta nomenclatura ustedes la van a conocer en la guía número 5, ya, pero se lo estoy adelantando un poco. NPT quiere decir nivel piso terminado. Dice más 15, ¿qué quiere decir esto? Que este nivel de piso, o sea, el nivel de piso que aparece acá, donde está, por ejemplo, cimentada el baño, está superpuesta la cama, etc., está sobre 15 centímetros del nivel 00. ¿Cuál es el nivel 00? Aquí aparece. En esta línea guatoncita que aparece aquí, dice NTN, nivel terreno natural. Eso es lo que significa NTN, nivel terreno natural, o sea, el piso de afuera, el terreno de afuera, el suelo, donde está el pasto, la tierra. Ese es el nivel terreno natural. Y dice más 0,00, o sea, ese es el nivel 00. Y de ahí hacia arriba se comienzan a tomar los niveles NPT más 15 centímetros. Acá aparece lo mismo, pero dice 250, o sea, de piso terminado hasta el cielo, que es lo que ustedes están viendo, si es que no se ve la cercha, ustedes están viendo el cielo, que son las planchas volcanitas que se utilizan o de yeso cartón para poder cubrir la parte de arriba. Hasta ahí hay 250 centímetros o 2,50 metros, hasta este punto más alto del cielo. Luego, el segundo piso, NPT, nivel piso terminado, comienza a los 2,65 metros. Luego, aquí aparece la parte de la parte de la baranda, también aparece a los 4 metros, y la parte más alta del cielo, que es el segundo piso, hasta los 5,15 metros y hasta arriba, que es la parte de la cumbrera, esta parte más alta de la techumbre, hasta los 6,35 metros. O sea, la casa en total de altura tiene 6,35 metros. Como pueden ver, chiquillos, el plano de corte me permite conocer todos estos detalles, que de otra manera no podría conocer. También me da, por ejemplo, las distancias entre los ejes. ¿Qué son los ejes? Aquí ustedes lo están viendo en pantalla. Muy sencillo, chiquillos, son líneas imaginarias. Por eso aparece con líneas entrepunteadas. Y son líneas imaginarias que pasan por el medio, por eso se llama eje, pasa por el medio de cada uno de los muros de la vivienda. En este caso se representan a través de números y letras. En este caso toca que son números. Está el 1, el 3 y el 4. Probablemente el corte acá no me está mostrando el eje 2, porque quizás esté más atrás o más adelante el muro que es de esta parte de la vivienda. En este caso vemos el del inicio y el del final. Probablemente hay un eje 2 que está en medio de la vivienda, que en este corte no lo podemos ver. Quizá va a haber otro corte que podamos ver en donde se represente el eje número 2. Quizá va a haber un detalle inclusive, porque probablemente sea un muro más pequeño,
pero eso depende de cada construcción, de cada elemento de la vivienda. Pero en este caso se representa con estas líneas imaginarias que pasan por el medio de cada uno de los muros de albañilería de la vivienda. ¿Para qué me sirven los ejes? Bueno, para dos cosas, chiquillos. Los ejes te sirven para poder tomar distancias. Recuerden aquí que cada cosa tiene que tener sus medidas. Y en este caso los ejes, o sea, el medio de cada uno de los muros y también de las fundaciones, está con su medida respectiva. En este caso, desde esta parte, de este punto, a ver si puedo poner el puntero. Ah, no, no puedo poner el puntero. Perdón. Vamos a acercar un poquito. Ahí sí. Desde esta parte del medio de la fundación hasta esta parte, tenemos 4,23 metros en total. El eje me permite, chiquillos, poder ubicar estos elementos. O sea, decir, ¿sabes qué? Este es el muro número 1, o el del eje número 1. Este muro es del eje número 3. Entonces me permite poder ubicar estos elementos. No llamarlos como muro de la casa del fondo. No llamarlo el muro de la parte izquierda de la casa. No. El muro del eje número 3. Eso se entiende perfectamente. Cada uno de los que trabajan en la construcción, cuando les digan el eje del número 3, este que está acá, van a entender perfectamente que se trata de este muro. Entonces, de eso se trata, chiquillos, los ejes. Para eso sirven, para poder ubicar. Ahora, chiquillos, dudas, consultas del plano de corte. ¿Se entiende la idea del plano de corte? ¿Se entiende la información que me entrega el plano de corte? Sí, profesor. Profesor, a mí me pareció, yo no tenía idea de esto, pero yo no me imaginaba que una losa terminada de un segundo piso medía 15 centímetros, porque sale de donde empieza el techo, 2,50, y después 2,65. O sea, es una cosa así nomás, o sea, no es tanto, no es tan gruesa. Yo me imaginaba que una losa era como mucho más pesada y más gruesa, fíjese usted. Claro, ¿no? Sí, siempre se utiliza como eso. De hecho, dependiendo del tipo de losa, hay veces que inclusive es más delgada, pero depende de los materiales que se Más utilicen. aún. Claro. Mire, Puede yo llegar hasta no los sé 10 por qué centímetros. imaginaba que eso tenía que ser como mucho más pesado. Claro, o sea, por ejemplo, en un edificio probablemente sea más gruesa la losa. Ahí estamos hablando de 20, Claro, 25 centímetros. seguramente, claro, porque tiene que soportar más piso. Claro, lo que pasa es que aquí depende mucho de la luz que haya entre muro y muro. ¿A qué nos referimos con la luz? Lo que hay entre este muro, o entre este eje y este eje. O sea, lo que hay entre el eje 1 y el eje 3. A todo este espacio interior en donde no hay ningún pilar, ninguna viga, se le llama luz. Y este cálculo, chiquillos, en lo que es ingeniería se hace, y a través de este cálculo me permite poder conocer el ancho de los muros y el ancho también de las losas, también de la cantidad de enferradura que va a tener en su interior. En este caso, el proyectista o el calculista dijo, ¿sabes qué? Necesito para esta casa, que tiene una luz de 4,23 metros, una losa de 15 centímetros, y obviamente tiene que tener su especificación en cuanto a la cantidad de fierros. Porque eso también es lo que le da la flexibilidad a la construcción. Recuerden que todos los muros, losas, fundaciones, en lo que ustedes se encuentran de albañilería o de hormigón, tienen que tener enferradura. Por eso se llama hormigón armado. Entonces esa es como la lógica que tiene el tema de las construcciones. Tiene que tener enferradura por dentro, que es el fierro estriado, el fierro de construcción que se le conoce. Que cada fierro tiene obviamente su diámetro distinto. Algunos fierros que son bastante anchos, estamos hablando de un fierro que es de guatón, no sé, pues de 2,5 centímetros, un fierro bastante guato. Pero obviamente es para muros que son más altos, por ejemplo, en los edificios se utiliza este tipo de enferradura. Para estos casos, fierros que no superan los 12, 16 centímetros, perdón, 16 milímetros de ancho, etc. Chiquillos, el resto, me dijo Damar que está claro, Rafaela también me dijo que está claro. ¿Quién más? ¿Entiende el concepto de los planos de cortes? Sí, no, lo repito, ahí usted me dice. Ahí lo estoy leyendo, chiquillos. Pueden decirme también por el micrófono. Estamos claros. Bien, chiquillos, qué bueno, porque este es un plano, es como el más complejo de entender. Pero qué bueno que estén entendiendo. Axel y Juan dicen que están listos. ¿Quién más? El resto, chiquillos. Estamos hablando de Daniel, Elber, Damar, Estíbaliz, Ezequiel. Hay varios. Génesis, Jordan, Kiara, Matías, Rafaela, chiquillos. ¿Se entiende sí o no?
Hasta ahora solamente me dice Daniel, Rafaela, Damar, y Axel y Juan. El resto no me ha dicho si se entiende o no se entiende. Esta es nuestra misión, chiquillos. Este es nuestro trabajo. Necesitamos saber si ustedes entienden el concepto. Ya, bien, bien, si no es tan difícil, chiquillos, no es tan difícil poder responder. Parece que están descansando, solamente me están escuchando, están ahí con los ojos cerraditos, ahí. Y parece que no quieren ni siquiera ver el celular porque tiene mucha luz, sobre todo el plano que están viendo en pantalla, y no quieren escribir, profe. Bien, chiquillos, bien, muchas gracias Bueno, por profe, sí, responder. mire, como sea, yo les aseguro que los chiquillos después van a revisar el material que se les pasa. Sí, Es que hace mucho frío, profe. está bastante lado, así que ahora que tienes sueño, así que frío y sueño es una mezcla perfecta para estar acostado. Exacto, exactamente. Ya te digo, estamos por terminar ya, así que un poquito más de esfuerzo. La siguiente vista, jóvenes, es el plano de detalle, lo que ustedes están viendo en pantalla. El plano de detalle, esto es como un pequeño repaso de lo que ustedes tienen en la guía de trabajo número 4, pero el plano de detalle es un acercamiento de un elemento constructivo que puede estar proyectado. En este caso, como ustedes lo están viendo en pantalla, les voy a explicar a continuación, en vista isométrica. También puede estar representado como un plano de corte, un plano de planta o un plano de elevación. Pero en este caso, para fines para poder enseñarle, se lo está presentando como una vista isométrica. La vista isométrica es tal cual como ustedes la están viendo. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que es esto. Pero si ustedes se dan cuenta, me permite poder conocer de una manera así como más tridimensional diferentes elementos. Aquí ustedes están viendo la zapata de un muro y de un pilar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, toda esta parte que es de hormigón, que es la parte que va abajo de la tierra. Aquí aparece de una manera un poco más proyectal, terreno natural. O sea, todo esto lo que está abajo está debajo del terreno, está enterrado. De acá hacia arriba nace un dado de hormigón, y estos son los bloques de hormigón que se utilizan para poder realizar un muro. Aquí tenemos un pilar de metal, aquí tenemos lo que se le llama el grouting, que es la parte de la base del pilar metálico, donde se utilizan pernos de anclaje para poder cimentarlo, este pilar metálico, con este dado de hormigón. Entonces esto se hace un agujero, se utiliza una pasta que es de la marca Sika, y se inserta este perno hacia adentro, se seca, queda más duro que otro poco, se atornilla y queda pero tremendamente firme el pilar del pilar metálico a esta base de hormigón. Entonces, estos detalles, chiquillos, de una manera lejana, por ejemplo, en un plano de corte, en un plano de elevación, no podríamos conocerlos. Entonces, para eso justamente se utilizan estos planos de detalle, para conocer en más detalle, valga la redundancia, estos tipos de elementos. El nombre, no sé, por las medidas que se utilizan en los agujeros, las medidas de los pernos, la profundidad que deben estar insertados, la viga, por ejemplo, el nombre de esta viga, como aparece acá arriba, viga WF se llama, 8 por 4, ahí aparece un número que no lo puedo leer bien, pero en pulgadas está. También aparece el detalle de estos bloques, los fierros que se utilizan que van insertados en medio de los bloques, etc. Como ven, hay muchos detalles, y por eso justamente me permite conocer estos planos. La proyección isométrica, chiquillos, es la siguiente. Isométrico, ¿qué quiere decir? Iso viene de mismo o igual, y métrico, medida. La vista isométrica, chiquillos, es vista de igual medida, como así se le llama, pero en este caso no es como medidas como tal, con centímetros, milímetros, metros, sino que estamos hablando de grados, ya estamos hablando de ángulos. En este caso ustedes están viendo la imagen que es muy parecida a la que vimos anteriormente. Piensen que ese como cubo es un dado de hormigón, y como está representado, si ustedes se fijan, en cada orillita hay 30 grados. 30 grados. Aquí ustedes ya tienen que utilizar o un transformador para poder darle estos grados, o utilizar, como en este caso ustedes están viendo en pantalla, este cartabón que se le llama, o escuadra. Entonces, para eso ustedes cuando vayan a dibujar, por ejemplo, este elemento en vista isométrica,
van a tener que utilizar esta herramienta, esta escuadra o este cartabón para poder dibujar este ángulo. ¿Por qué? Porque justamente esta orillita tiene 30 grados. Hay que estar buscándole con el transformador, ahí donde están los grados, y tener que marcarle y tirar una línea. Sino que directamente uno llega y tira el trazo, porque esto ya tiene 30 grados de altura, por así decirlo. Entonces la vista isométrica normalmente siempre se dibujan en 30 grados. Todos los elementos. Voy a dejar de compartir pantalla, permíteme, porque voy a mostrarle cómo se utiliza esta cosita. No sé si se está viendo, chiquillos, pero fíjense, tenemos el cartabón acá, yo lo pongo aquí, y fíjense, tal cual. Ah, pero perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Exactamente. Entonces con esto mismo, y si lo pongo acá arriba también, va a ser exactamente igual. Todas las líneas en esta dirección van a tener 30 grados. Todas. Fíjense, en esta también, que está al medio de este como círculo que está arriba, también esta línea que pasa por el medio, que es el diámetro del círculo, también está en 30 grados. Entonces todas las líneas que están acá, también esta del fondo, por ejemplo. Esta línea del fondo que aparece acá, que es la parte de atrás del cubo, también está a 30 grados. Todos los elementos, la parte de arriba también está a 30 grados. Por eso se llama vista isométrica, porque todas las vistas o las líneas están a la misma, con los mismos grados, tanto del lado izquierdo como también del lado derecho. Si esto yo lo giro para el otro lado, también va a ser exactamente lo mismo. Fíjense. Misma medida. Lo mismo para acá, lo mismo para acá, lo mismo para acá. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama vista isométrica, porque se utiliza la misma medida por ambos sectores, por ambos lados. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Entonces aquí dice la vista o proyección isométrica es una manera de representación de un objeto en 2D, permitiendo otorgarle profundidad y volumen. Para eso se utiliza, chiquillos, la proyección isométrica, así como se ve en el ejemplo anterior. Aquí ustedes están viendo una imagen en 2D que intenta darle profundidad a través de esta vista isométrica. Entonces, todo lo que ustedes están viendo acá se dibujó a 30 grados. Se utilizó el mismo elemento que yo les mostré, el cartabón. Si ustedes lo ponen acá, se dan cuenta que cada una de las líneas utiliza exactamente la misma cantidad de grados. 30 grados en este caso. ¿Hay veces que se utilizan más grados? Sí. Pero normalmente se utilizan 30 grados porque normalmente esta herramienta permite poder dibujar a esa cantidad de grados. Si fuera, por ejemplo, 35, si fuera 45, ahí quizás tendríamos que cambiar de herramienta, utilizar quizá un transformador o quizá más grados, sería distinto. Pero 30 es como lo más entendible, porque no tendría sentido si tenemos una herramienta que me da 30 grados, utilizar otra que quizás no me lo dé. Entonces es un tema lógico. ¿Se entiende, chiquillos, el tema de la proyección isométrica? ¿Se entiende, jóvenes, el tema de la proyección isométrica? Vamos, un esfuerzo para que me digan, sí, profe, no se entiende. Sí, profesor, dijo. A él dice que sí. Sí, profesor. Súper. Ustedes también van a tener que dibujar estos, chiquillos. De hecho, esta es una de las cositas que podríamos ya hacer ahora en pandemia. Podríamos dibujar esto. Ustedes ya podrían dibujar estos elementos. Lo único que tendrían que tener pues, es un transformador. Un transformador, ¿se llama transformador o transportador? Transportador. Sí, Sí. transformador. Un transportador o un cartabón, como se le conoce, esta escuadra. Entonces, ahí tendrían que tener esos elementos. Una regla también, por supuesto. Ustedes para poder dibujar planos, chiquillos, necesitan estos instrumentos, sí o sí. Sí o sí necesitan estos instrumentos. No podemos hacerle el quite. Necesitamos el cartabón, necesitamos una escuadra de 45-90, necesitamos un transportador, necesitamos un compás, necesitamos un escalímetro, necesitamos lápiz mina, necesitamos goma y necesitamos una regla. Necesitamos todos estos elementos, chiquillos, para poder dibujar planos. Lógicamente, al día de hoy, de una manera profesional, ya no se utilizan los planos así dibujados a mano, pero es importante que ustedes lo puedan hacer para que ustedes puedan aprender los conceptos. Simplemente para eso. Ya vamos a ver los programas que se utilizan. Espero que cuando vayamos a la escuela sí que podemos adquirir la presencialidad,
podamos aprender a utilizar los programas computacionales y que ustedes puedan interactuar con ellos, porque de nada me sirve a mí poder presentarle cómo yo dibujo los programas computacionales o un plano de construcción si ustedes no pueden interactuar con él. Es que ustedes puedan interactuar con estos programas y que puedan conocerlos. Así que esperemos que ese tiempo pueda llegar muy, muy pronto. Bien, chiquillos, gracias por confirmar que se entendió. Ahora, chiquillos, para poder terminar nos quedan 8 minutos para poder terminar la clase. 8 minutitos. ¿Cuál va a ser la actividad, chiquillos? Ustedes van a tener que responder en el chat la siguiente pregunta, que está en rojo. ¿Qué es un plano de elevación? Ustedes van a tener que responder con sus palabras, chiquillos, desde ahora, ¿ya? ¿Qué es un plano de elevación? Ustedes van a responder. Cada uno de ustedes, cada uno de los que está presente, va a responder en el chat. Axel, Juan, Daniel, Damar, Elber, Estíbaliz, Ezequiel, Génesis, Jordan, Kiara, Matías, Rafaela. Todos ustedes van a responder esta pregunta en el chat. ¿Por qué? Porque esta respuesta que ustedes den va a acumular 4 décimas, chicos. 4 décimas para la próxima guía de trabajo, que va a ser la guía número 5. O sea, si usted se saca un 5 o 6, va a tener un 6 en la guía. Si se saca un 6, Aprovechen, chiquillos. 6, 5, un 6, 6, usted va a tener un 7. Entonces, si ustedes responden esta pregunta, jóvenes, ustedes van a tener como premio, ¿ya? Así que les invito a todos ustedes que puedan responder qué es un plano de elevación, que lo puedan decir con sus palabras. No necesito que ustedes lo digan de una manera técnica. Con sus palabras, para ustedes, de lo que vimos en la clase ahora. ¿Qué es un plano de elevación? Lo voy a escribir, de hecho, en el chat. Desde ahora ya, chicos, vamos respondiendo esta pregunta en el chat. ¿Qué es un plano de elevación? Voy a ponerle aquí la imagen para que tengan una pequeña guía. Ahora sí. Ahora sí, estoy seguro que van a poder responder bien. ¿Qué es un plano de elevación, chiquillos? Recuerden bien. Basta que anoten que muestra ese plano de elevación. Entonces ahí uno sabe para qué sirve. Yo les dije, chiquillos, durante la clase que esta es una de las vistas más sencillas. Uno de los planos más sencillos. Hay Génesis me mandó la respuesta por Instagram. Ya, Génesis, no hay problema. Inteligente. Sí. Claro, porque si no se lo van a copiar todo. Sí, es verdad, sí, es verdad. Inteligente. Claro, por eso que yo no veo aquí, yo estoy mirando el chat y no veo ninguna respuesta. Obvio que no van a llegar aquí la respuesta. Pero bien, Génesis. Ahí voy a anotarle al tiro. Sí, pues, profe, deja la lista. Génesis tiene ya sus 4 décimas. Perfecto. Muy bien, Génesis. ¿Qué pasa con el resto? Chiquillos, si el resto no responde, no va a tener sus 4 décimas. Así de sencillo. Si no responde, no va a tener este beneficio. Que a nosotros nos ayude también para saber si entendieron el tema de la clase. Vamos, chiquillos, ¿qué es un plano de elevación? Aparece en la pantalla, chiquillos. Yo les dije que es una de las vistas más sencillas de poder comprender, de las más fáciles. También Rafaela. Ya, Rafaela, gracias por responder, pero no es eso. Ya, es lo que tú estás viendo en pantalla. Ese es el plano de elevación. Como tú te darás cuenta, no es desde arriba, sino que es desde frente. Fíjense bien, chiquillos. Y yo le Pero están aún dando así, las... vamos, Rafaela, yo sé que puedes corregir esa respuesta, pero aún así te voy a dejarte 2 décimas simplemente por participar. Si me respondes bien esta pregunta, te doy otros 2 Ay, mira la respuesta de los chiquillos, de Axel y Juan. Ellos lo que colocaron ahí y es una muy buena respuesta, profe. Sí, a mí también me lo enviaron. Vale. Bien, chiquillos, tienen sus 4 décimas. Súper, imagino que este es para los dos, Axel y Juan.
Pero dice, eso entendemos, perfecto. 4 décimas y 4 décimas. Súper, súper. Bien, chiquillos. Siempre uno tiene que, es así como el ahorro, es así como el ahorro. Usted le están ofreciendo 4 décimas, aunque a usted le vaya súper bien, tómela, porque de repente uno se equivoca y queda picado porque me saqué un 6,3. Lata, o me saqué un 6,6, un 6,8. Y teniendo esto, ustedes van sumando. Súper, bien, Matías. Perfecto. Súper buena tu respuesta, estimado. Tal cual. Tal cual como usted lo entendió, es lo que es. Muy sencillo. Matías, 4 décimas. Súper duper. Y yo, ya, pónganse las pilas, pónganse las pilas. Perfecto, Rafaela. Súper bien, tiene sus 4 décimas. Súper, súper bien. Vamos, chiquillos. Génesis, Rafaela, Axel, Juan y Matías me han respondido. El resto, ¿qué es lo que pasa? Quedan, chiquillos, para que me respondan 2 minutos. Si no me responden en 2 minutos, lamentablemente voy a tener que cerrar la clase y no van a tener sus 4 décimas. Lo que aparece en pantalla es el plano de elevación. ¿Cómo tú le explicas? ¿Cómo te dice? Profe, no sé, yo creo que el plano de elevación es una vista, no sé, pues, desde arriba. Es un ejemplo. No les voy a decir la respuesta tal cual, pero es muy sencillo, chiquillos, no tiene ninguna complejidad. Es por ustedes, es para ustedes. Es un regalo que le estamos dando. Tómelo o déjelo. Así de sencillo. Un minuto, chiquillos. Solo un minuto. ¿Qué pasa con Elber? ¿Qué pasa con Estíbalis? ¿Qué pasa con Daniel? ¿Con Ezequiel? ¿Qué pasa con Jordan? ¿Qué pasa con Kiara? $30, chiquillos. Eso nos estamos pasando con la hora, así que 30 segundos. Aprovechen, niños, aprovechen, aprovechen, aprovechen. Manden su respuesta. Si me las quieren mandar al WhatsApp, chiquillos. Aseguren 4 décimas, mándensela al WhatsApp al profe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Cerramos, chiquillos. Las respuestas, lamentablemente, para el que no alcanzó, no alcanzó. Para los que participaron, chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias, los felicito. Rafaela, te felicito por responder. Matías, Axel, Juan, también te felicito. Génesis también por responder, que fue la primera que respondió. Muchas gracias, chiquillos. El resto, participen más de la clase, chiquillos. ¿Ya? Sé que es temprano. Sé que es Hace cansador, frío. pero si ustedes estuvieran en la escuela sería distinto. Estarían ahí a las 8 de la mañana. ¡Ah, profe! Falta poquito para que nos juntemos, chiquillos, pero aún así, cada esfuerzo vale la pena, ¿ya? Cada Sí, mis esfuerzo vale la niños, pena, cada anímense. esfuerzo tiene su premio. Y en este caso, los que participaron tienen su premio. El resto también puede tener su premio, pero tienen que participar jóvenes, ¿ya? Así que eso, chiquillos, eso es lo que vimos el día de hoy. La próxima semana vamos a ver el contenido de la guía número 5. Vamos a conocer ciertas nomenclaturas que tiene el plano de arquitectura de planta. Los chiquillos dicen, no No ganamos un ganamos. asado. Acuérdense, profe Jonathan, que está pendiente si volvemos a la presencialidad. Así, un asadito bien Sí, un merecido. asadito bien rico ahí, bien. Bien, chiquillos, aquí vamos a dejar de